Y para que usted pueda tener toda la atención aquí en este lugar, yo le invito, es algo que hacemos para recordar que estamos aquí y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo está aquí. Haga o diga conmigo, mano derecha, mano izquierda, la que usted quiera. Abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra del Señor. Una vez más, abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra del Señor. Y hoy tenemos una historia impactante. Miren, ni la Rosa de Guadalupe está tan bueno como esta. Se los digo. Está tan bueno que finalmente las productoras hicieron una serie de esto. Y vamos a hablar de la vida de Jesús y de un episodio maravilloso donde hay una historia dentro de una historia. Ya usted me entenderá. El pasaje es un poco extenso porque el cuento es largo, pero sustancial. Vamos a escucharlo y luego vamos a desmenuzarlo porque vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a comernos esta historia, entender esta historia. Nos hablan mucho del Evangelio, pero a veces no entendemos qué es el Evangelio. Y mi mayor deseo es que al final de este tiempo usted pueda tener una comprensión clara de lo que es el Evangelio. Vamos a leer y vamos a Lucas 7, 36 al 50. Yo lo voy a leer muy rápido, pero yo le pido por favor que me siga la lectura en las pantallas. Dice así, desde el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, si van viendo, ¿no? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia, y como les dije anteriormente, es una historia dentro de una historia, porque la historia en sí es el acontecimiento de Jesús al aceptar una invitación que le hace un fariseo. Lo primero que se muestra el pasaje es que un fariseo le hace una solicitud a Jesús, lo invita a su casa. Ya usted sabe, usted ha leído y recuerda que los fariseos no eran muy amigos de Jesús. Pero no todos eran enemigos de Jesús. Habían muchas razones por las cuales los fariseos tenían una intriga con Jesús, querían saber qué pasaba con él. De hecho, algunos llegaron a preguntarle, mira, si tú eres el Cristo, dinos. Estaban intrigados, porque él hacía milagros, hacía prodigios, pero no se comportaba como ellos. Bueno, este fariseo quería saber más de Jesús y lo invita a su casa. Insiste a Jesús de que vaya a su casa, pero la pregunta es, ¿cuál es
el motivo por el cual este fariseo invita a Jesús a su casa. ¿Cuáles son las motivaciones de este fariseo? Y ya lo vamos a ver a lo largo de la historia. Leemos el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Note que dice rogó, le pidió, por favor. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Lo siguiente que vemos es que seguidamente aparece en escena una mujer que era conocida en la ciudad. Y además, lo único que sabemos de esta mujer es una característica que Dios quiso que quedara retratada allí. Y le digo más, ese detalle es muy importante para el entendimiento de esta historia. Sabemos, número uno, que era una mujer de la ciudad, es decir, era conocida, y entonces tenía una característica. ¿Cuál era la característica? Era pecadora. Y al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, vamos a meternos un poquito en contexto. Primero, que la mujer se arriesgó. ¿Por qué? Porque está entrando en casa de un fariseo. Tenemos que entender el contexto. La mujer se sabía en la ciudad que era pecadora. De hecho, lo dice el pasaje. Sin embargo, ella se arriesga. Llega hasta el lugar a donde está Jesús con el fariseo y otros más sentados a la mesa. Ahora, para hacer un poquito de contexto histórico, porque necesitamos un poquito, porque si no se nos pierde. Lo primero que tenemos que saber es que en aquel tiempo había una serie de costumbres, y cuando pensamos en comer en la mesa, usted se imagina en la mesa de su casa. ¿Cómo? Más o menos, ¿de qué altura es la mesa de su casa? Como más o menos, no sé, 80 centímetros, algo así, 80, 90. Y las sillas son altas, pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo las mesas eran muy bajas, casi tocando el piso, más o menos de esta altura, y la gente se sentaba alrededor, en el piso, alrededor de la mesa, se recostaba de un lado de la mesa y los pies quedaban hacia la parte de atrás. Eso es necesario para que podamos entender por qué esta mujer y cómo esta mujer tuvo acceso a los pies de Jesús. Porque si nosotros entendemos las mesas como las entendemos normalmente, y bueno, ¿y cómo hizo para meterse bajo la mesa? ¿Verdad? Usted no ha tenido gato, tiene perro. El perro se mete bajo la mesa y es un problema para sacarlo, no lo encuentra, ¿qué pasó? Y si tiene un mantel. Pero en aquel tiempo las mesas eran muy bajitas, los pies quedaban en la parte de atrás, y la mujer tuvo acceso a los pies de Jesús. Como les dije anteriormente, escogió un lugar, al menos el menos apropiado, la casa de un fariseo. Las mujeres de por sí no eran muy bien vistas que anduvieran por allí. Además, esta mujer tenía una fama. Dice el pasaje que era una. Pero el interés de la mujer no era solo curiosidad, no era solamente mera curiosidad de conocer al maestro. A pesar de la situación, ella se atrevió a entrar a ese lugar, pero no solamente se atrevió a entrar para conocerlo y ya. Ella tenía un propósito claro al entrar a esa casa. Y es tan claro y tan evidente el propósito que ella se fue preparada. ¿Qué dice el pasaje que llevaba ella consigo? Un frasco de alabastro con perfume. Tengo que ponerlo también en contexto. ¿Qué es alabastro? Alabastro es un tipo de material, un tipo de roca que es parecido al mármol, pero no es tan duro como el mármol. Usted conoce el mármol, ¿cierto? Pero quizá no ha conocido el alabastro, porque el alabastro tampoco es muy familiar. Pero el alabastro tiene una característica: es parecido al mármol, pero es más translúcido. Y por lo tanto, para hacer un frasco es más bonito porque es translúcido y a la vez es más moldeable. El mármol es mucho más duro. Y los frascos los hacían de alabastro. Las mujeres particularmente les gustaba mucho cargar esos frascos. Los tenían de muchos tamaños, de muchas formas. Y esta mujer tenía un frasco de alabastro. Si seguimos leyendo el pasaje, versículo 38 dice: y estando detrás de él, a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La mujer comenzó a hacer algo. Y usted dirá, bueno, pero ¿sería eso normal en aquel tiempo? ¿Qué piensa usted? Era normal que de repente una mujer entrara allí a agarrar un frasco y perfume, Carolina Herrera, y ¡guau!, se lo echan en el... Eso no es normal. Y en aquel tiempo tampoco era normal. La mujer se arriesgó a hacer algo fuera de lo normal. Y aquí, cuando seguimos leyendo, nos encontramos con esa escena escandalosa. A tal punto que vamos a ver más adelante qué piensa la gente de alrededor. Porque si Jesús está solo, bueno, no pasaría gran cosa, pero había gente juntamente con él. ¿Quién estaba con él? Primero el fariseo que lo invitó, y además de eso los amigos del fariseo, que es muy probable que también hayan sido fariseos, y estaban con Jesús en la mesa. Versículo 39, y aquí vamos a ver que ellos se escandalizaron de eso. Dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, y note que no se lo dijo a Jesús, él se lo dijo para sí mismo. Dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y vuelve a decir, porque es pecadora. Pregunto, ¿Jesús conocía o no conocía que la mujer era pecadora? Por supuesto que sí, pero también conocía el corazón del fariseo. Y también conocía la razón por la cual él le hace esa pregunta. La falta de entendimiento del por qué Jesús permitía eso hace entrar en compasión a Jesús. Ahora, ¿compasión hacia quién? Piense un momento. ¿Compasión hacia quién? Podríamos pensar que hacia la pecadora, pero no. Él tuvo compasión del fariseo y de los que los acompañaban, a tal punto que procedió a darles una historia para que pudieran entender lo que estaba pasando. Es decir, Jesús y la mujer pecadora estaban en un mundo y el fariseo y sus amigos estaban en otro mundo, en otro pensamiento, y Jesús tiene compasión de ellos. Mire lo que dice. Versículo siguiente, versículo 40. Jesús comienza a relatarle una historia, una parábola. Versículo 40 dice: entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Nota lo siguiente, que primero él dijo para sí que Jesús, entonces, si él fuera profeta, sabría lo que la mujer estaba haciendo y que ella era pecadora. Ya por ahí el fariseo cuestionaba el carácter de Jesús, ¿cierto que sí? Ya para el fariseo y para los presentes, ya Jesús ni siquiera era un profeta. Sin embargo, él aquí le dice: di, maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía, y aquí note que nos salimos de la historia y entramos dentro de otra historia, que es la parábola. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía ¿cuánto? 500 denarios. ¿Y el otro cuánto le debía? 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Tengo que ponerlos también en contexto. ¿Cuánto era un denario? Bueno, no sé cómo estaría el dólar en ese momento. Si era BCB o paralelo o era en euros, no sé. Pero para ponerlos en contexto, un denario era equivalente a un salario, a un día de salario. Ahí ya más o menos vamos entendiendo, ¿no? Entonces, uno de estos de la historia, un deudor le debía ¿cuánto? 500. Y el otro le debía 50. La diferencia es 10 veces más. O sea, es proporcional, es importante, es interesante esa diferencia.
Y él le hace esa pregunta. Mira, ¿qué piensas tú? El acreedor perdonó a los dos sin ningún problema, pero él le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Vamos a ver cuál es la respuesta del fariseo. Respondió Simón, porque así se llamaba el fariseo, y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Ahora notamos a un fariseo dudoso. ¿Por qué? Porque si el fariseo se supiera perfectamente la respuesta, hubiese dicho, maestro, por supuesto. No, ¿él qué dijo? Bueno, yo digo, ¿no? O sea, yo aquí pensando, ¿no, maestro? Y claro, Jesús, ¿cómo lo decimos en cristiano? Le puso una concha de mango. ¿Sí? Y el fariseo no sabía qué responder, pero bueno, yo pienso, según yo, aquel a quien perdonó más. ¿Y qué le dijo Jesús? Rectamente ha juzgado. Muy bien. Perfectamente. Muy bien. Rectamente has juzgado. Se volvió a la mujer y ¿qué le dijo? Vamos a leer qué le dijo. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, verás, fíjate, ves, esta mujer, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. ¿Por qué Jesús le hace ese reclamo? Ahora Jesús le reclama a él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, primero que la gente no utilizaba zapatos como nosotros, no existía Converse, Nike, Reebok, no existía eso. Existían sandalias, no sé, el romano, ve tú a saber. Y cuando caminabas, las carreteras no eran de asfalto, eran de polvo y se llenaban los pies de tierra. Y era una buena costumbre, era una dádiva, un favor, como muestra de buena atención al llegar a tu casa, como bien recibido, que te lavaban los pies. Las casas generalmente tenían sirvientes que hacían ese trabajo. Por esa razón, Jesús, cuando le fue a mostrar a los discípulos cuál era el significado máximo de servicio, ¿qué hizo Jesús? Le lavó los pies. Entonces, los esclavos de más bajo rango le lavaban los pies a la gente cuando entraba. Ese es el reclamo que le está haciendo Jesús. Primero, él invita a Jesús como un invitado especial, pero ni siquiera se toma el detalle de lavarle los pies. Y él le hace ese reclamo. ¿Ves? Yo entré a tu casa, tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y aquí yo quiero que usted se pare un momento y por favor imagine conmigo la escena. Porque estamos ante una mujer que llegó primero arriesgándose. Entra en una casa que no es de ella, se arriesga y además se arriesga a tocar al maestro. Se rinde a los pies del maestro, comienza a tocar al maestro y dice que estaba llorando. Evidentemente teníamos una escena y estamos ante una mujer que entendía cuál era su condición. Por eso el pasaje me deja escrito, era pecadora. Porque ella entendía claramente cuál era su condición y con ese entendimiento se acercaba al maestro, entendiendo que era pecadora, que no merece ni siquiera tocar al maestro, al punto de que su corporalidad tirada en el piso, derramando lágrimas. ¿Por qué llora esa mujer? ¿No le da curiosidad? ¿Por qué llora esa mujer? Esa mujer llora porque sabe que ha vivido perdidamente, porque sabe que su vida no ha sido una vida correcta, porque sabe que su vida ha sido un desastre, porque sabe que no tiene salvación, porque sabe que si sigue así no tiene esperanza, y eso la mueve a los pies del maestro, porque ella sabe que si se acerca a Jesús tendrá una esperanza. Y eso es lo que hace que ella, aún con toda su vergüenza, porque no crea usted que ella era una desvergonzada, no. Con toda la vergüenza se acerca al maestro. Y seguimos leyendo. Dice,
que ha regado con mis pies, ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yo me pongo a considerar, damas, señoras y señoritas, ¿qué tan importante es para ti tu cabello? Yo tengo esposa. Yo sé lo importante que es para la mujer su cabello. Tanto es así que está dispuesta a muchas cosas. Mire, está dispuesta a pasar todo un día en un lugar sentada. Está dispuesta a que la jalen. Está dispuesta a que la empujen. Está dispuesta a soportar calor. Está dispuesta a soportar químicos. Está dispuesta a todo. Es más, yo llegaría a decir, la mujer lo da todo por su cabello. Y esto sí es una característica de nuestra venezolanidad, primero muerta que mal arreglada. ¿Cierto que sí? Primero muerta. Claro, para la mujer es muy importante su cabello, la estética. En aquel tiempo también. Para la mujer el cabello era algo importante. El cabello luce a una mujer. Esta mujer no le importa eso. Ella no tenía con qué limpiar, con qué secar las lágrimas que caían de sus ojos y que llegaban hasta los pies del maestro y que escurrían. Recuerde que Jesús tiene los pies sucios. El fariseo no le lavó los pies. Sus pies están sucios. Ahora sus pies tienen una mezcla de lágrimas, polvo. Y ella toma su cabello y comienza a limpiar los pies del maestro. El pasaje no termina así. Sigue diciendo más adelante, dice, no me diste beso. Porque también era una costumbre en aquel tiempo que cuando alguien llegaba a un lugar donde era invitado, lo recibía el anfitrión y como muestra de bienvenida le daba un beso. Nosotros también hacemos eso, ¿cierto? Cuando nos encontramos, nosotros también tenemos esa cultura aquí en Venezuela. Sin embargo, note lo siguiente, Jesús era un invitado de honor del fariseo, pero el fariseo ni siquiera se atrevió a darle beso. Por eso recuerdan la pregunta que les hice al principio, ¿cuál era la intención del fariseo de invitar a Jesús? Y yo quiero que después, más adelante, contrastemos cuál era la intención del fariseo de invitar a Jesús y cuál era la intención de la mujer de acercarse a Jesús. Porque ahí está el meollo del asunto. Dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar. Ahora tenemos unos pies de Jesús cansados por el camino, sucios, con una mezcla ahora de lágrimas. Y ahora ya no es polvo, ahora es como una especie de barro que además la mujer ha restregado en sus pies con su cabello y ella besa los pies de Jesús. Pero Jesús quiere hacerle reclamo completo al fariseo. Sigue diciendo, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. También era costumbre en aquel tiempo darle esa bienvenida a las personas a la casa. Recordemos que en aquel tiempo, ¿cuál era el aceite? El aceite predilecto era el aceite de olivo. Ahí no existía batel. No es que yo le echo batel a la gente, no. El aceite de olivo es un aceite maravilloso, hermoso. Coma aceite de olivo todos los días. Siempre que pueda, ¿no? Y era una costumbre de limpiar a la persona con aceite, ungir a la persona con aceite. Dice, esta mujer, tú no hiciste eso, pero esta mujer no lo hizo con aceite, cualquier aceite, porque recordemos que el perfume era una base aceitosa. No lo hizo con cualquier aceite, ojo, lo hizo con un perfume. Y ese perfume no era de factory. Era un perfume que costaba
¿Cómo lo sabemos? Porque el envase en el que está era un envase delicado, era un envase fino, era un envase de alabastro, hecho especialmente para eso. Sí puede ir conmigo a la historia, sí puede imaginarse a la mujer. Yo le invito, por favor, imagine a la mujer en ese momento. El pasaje sigue diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados, y aquí es donde viene el problema. Queridos hermanos, ahora tenemos un problema aquí. Porque Jesús va a decir algo que va a romper paradigmas. Jesús va a decir algo que va a romper con la idea de la ley. Jesús va a decir algo que va a romper con la ley de la moralidad que se sentía en ese momento. Las palabras que vienen a continuación rompen totalmente el estereotipo del pensamiento del fariseo y de la gente en todo ese tiempo. Entonces aquí vemos dos reacciones diferentes. Y después vamos a ver el interés de cada uno. Dice el pasaje: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son. ¿Pero por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco. Y vamos a leerlo, porque aquí está. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y además, los fariseos comienzan a decir: mira, ¿qué está diciendo este señor? Porque ya ni siquiera es maestro, ya ni siquiera es profeta. Dice más adelante: y a ella, ahora se dirige a ella y le dice, ¿qué le dijo? Dígalo conmigo. Tremenda declaración, ¿no? Tremenda declaración para una mujer que hasta el momento, y lo veremos que en toda la historia, ¿qué fue lo que dijo la mujer? Nada. No dijo nada. Nunca esa mujer dijo una palabra. Sin embargo, Jesús asegura: tus pecados te son perdonados. Sigue diciendo: y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ahora viene el chismorreo, ¿no? Comenzaron a decir entre sí: mira, Simón, me imagino el otro, ¿qué pasó? ¿Quién es este que también perdona pecado? Si notan, mis queridos hermanos, que ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Primero que era un profeta, después dijeron: no, este no es profeta nada, mira. Después le dice maestro, como queriendo adularlo, pero ahora ellos mismos se preguntan: pero ¿y quién es este? ¿Quién es este? Que también perdona pecados. Y vuelve a decir Jesús: pero él dijo a la mujer, dígalo conmigo, dígalo fuerte, tu fe te ha salvado. ¿Qué problema? ¿Por qué? Porque aquí delante de nosotros tenemos, por un lado, a un hombre que ha guardado la ley, es un fariseo. Ha guardado la ley, conoce la ley, tiene la ley presente. Si usted no conociera el final de la historia, ¿usted con quién se identificaría? ¿Con la mujer adúltera o con el fariseo? Sea sincero. ¿Con quién te identificarías? ¿Con una mujer adúltera que no sabemos su procedencia, lo que hace? Sabemos que era adúltera, que la ciudad la conocía por una persona que vivía la mala vida. O un fariseo que es serio, que tiene casa, que tiene a conocidos, que es de renombre. ¿Con quién te identificarías tú? Vamos a ser sinceros. ¿Con quién? Con el fariseo. Por supuesto que sí. Pero Jesús les declara la parábola. Y si nosotros entendiéramos la parábola de manera equivocada, la entenderíamos así. Vamos a la parábola. Le dice: habían dos deudores. Uno debía 500, el otro debía 50. El acreedor los perdonó a los dos. ¿Quién ama más? ¿La respuesta cuál es? Al que perdonó más, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. La pregunta aquí:
En la historia de hoy, salgamos de la parábola y ahora vamos a la historia. ¿A quién Jesús le perdonó más? ¿A la prostituta o al fariseo? Piense por un momento. ¿A quién Jesús le perdonó? Estamos en la escena. Y él le dijo eso al fariseo para que entendiera. Mira, bichito, entiende. Entiende lo que te estoy diciendo. Entiende lo que está pasando aquí. Que te interesa. Yo te amo tanto. Yo quiero tu salvación. Que a pesar de que tú eres fariseo, conoces la ley, vives supuestamente muy bien, no entiendes los principios del reino de Dios. Yo, que te amo tanto, me voy a tomar el tiempo de explicarte una verdad del reino de los cielos. Pregunto nuevamente. ¿Quién de esas dos personas, a quién se le perdonó más? ¿A la mujer o al fariseo? Pastor, no pregunte eso así. Diga la respuesta. Pero yo quiero llevarte. Estamos en la misión, dice Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Transformar el entendimiento. Bueno, esto se trata de transformar nuestro entendimiento. Porque usted, aunque no lo diga, usted dice, no, mire, al que más le perdonó Jesús fue a esta mujer, porque incluso le dijo que sus pecados habían sido perdonados. ¿Pero por qué? Si nos vamos a la parábola, porque ella pecó más, ¿cierto? Como pecó más, le perdonó más. Pues no. No. ¿Quién pecó más, la mujer o el fariseo? Todos. ¿Sí ves cuál es el problema, mis queridos hermanos? Que nosotros queremos con nuestra moralidad decir quién es más bueno que otro. ¿Y quién es más bueno? Aquí, ¿quién es más bueno? El pastor, yo soy más bueno. No. Por Dios, no. Todos, sin excepción, todos los que estamos aquí somos viles pecadores. Yo me pongo de primero en la lista. Un pecador. Sin vergüenza. Dios dice que en otro tiempo yo era enemigo de Él. No es solamente que yo andaba por ahí sin conocer de Dios. No, no. Él dice en su palabra que yo antes era enemigo de Él. Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Jesús? Por todos los pecadores. Y en todos los pecadores está incluido la mujer y está incluido el fariseo. ¿Cuál es la diferencia? Que la mujer sabe que es pecadora, reconoce que es pecadora, llega humillada delante del maestro, esperando que su vida tome otro sentido, que su vida cambie con un sentido de arrepentimiento, de profundo arrepentimiento, a tal punto que derramaba lágrimas, enjugaba los pies del maestro con sus cabellos y los ungía con perfume. Pero por otro lado, el fariseo, con su propia moral, con su propia idea de que él guardaba la ley, para él, pregunto, ¿él pensaría que necesitaba salvación? No. Para el fariseo, él ya era salvo. Pero la mujer no, la mujer entendía su condición. Y aquí está el meollo, mis queridos hermanos. Para que tú puedas ser salvo, tú y yo podamos ser salvos, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Es lo primero. No decir, no, yo quiero seguir a Jesús porque Jesús es bueno. No, ese no es el tema. Por supuesto que Jesús es bueno. No, yo quiero seguir a Jesús porque, bueno, me gusta cómo vive la gente que vive con Jesús. Pero tampoco es. Cuando yo me tengo que acercar a Jesús, me tengo que acercar por las motivaciones correctas. No para conocerlo. Fíjese que el fariseo se acercó a Jesús con la intención de saber más de Él. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas van a los lugares de enseñanza? ¿Cuántos vienen al estudio bíblico para saber de Jesús?
para conocer más de Jesús. Mire, déjame decirle algo. Hay teólogos, es decir, estudiosos de la palabra, doctores, eruditos, con PhD en teología y no son salvos. No son salvos. Entonces, el tema de la salvación no es el conocimiento intelectual, que era lo que estaba buscando el fariseo. El fariseo quería indagar a Jesús. Mi querido hermano y amigo, si tú viniste hoy con la intención de saber más de Jesús, de conocer más de Jesús, me parece interesante eso de lo que me hablan. Pues déjame decirte que lamentablemente te estás acercando a Jesús por las razones incorrectas. Te estás acercando a Jesús como el fariseo. Pero si por el contrario, tú te acercas a Jesús buscando salvación, lo primero que debe pasar por tu mente es: reconozco que soy pecador. Y no hay persona que pueda obtener salvación en Cristo Jesús que no llegue al conocimiento de esa verdad. Tú y yo y todos nosotros somos pecadores. Cuando yo me acerco a Jesús con ese entendimiento, realmente entonces puedo recibir la gracia del Señor, porque entiendo, soy pecador, por lo tanto busco a Jesús, que es el único que puede transformar mi situación. Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún. No hay justo ni aún. Tú eres justo. Yo no soy justo. En el mejor de los casos, porque así es, soy justificado por la obra de Jesucristo, porque Él sí es justo. Él sí es bueno, Él sí es santo y Él me justifica. Pero yo tengo que reconocer primero: soy pecador, te necesito. Jesús, te necesito. No intelectualmente solamente, te necesito en mi vida. ¿Qué hizo la mujer? Recordemos nuevamente. Ella obtuvo salvación porque le echó perfume al maestro en los pies. Eso no es. Ella no pagó por su salvación. Nadie puede pagar por su salvación. Ya Cristo pagó por nuestra salvación. Por eso Jesús libremente le puede decir: ¿sabes qué? Tú que reconoces tu condición de pecado, yo te digo, tus pecados te son perdonados, porque yo tengo el poder de hacer eso. Y Jesús tiene hoy el poder de hacer eso contigo. Hoy decirte: tus pecados son perdonados. Pero hay una condición. A la luz de lo que hemos leído hoy, ¿cuál es la condición entonces? Para que Jesús pueda decirme a mí: tus pecados te son perdonados. Llorar, tener el pelo largo, tener un perfume. No, nada de eso. La única condición para que Jesús pueda decirme: tus pecados te son perdonados, es que yo reconozca: yo soy pecador. En segundo lugar, yo soy pecador, no puedo hacer nada, porque realmente nadie puede hacer nada. Por eso te necesito, Jesús. Y en ese momento, a los pies del Maestro, Jesús te dice: tus pecados te son perdonados. Pero si tú te has estado acercando a Jesús solamente para conocerlo intelectualmente, para conocerlo conceptualmente, o para obtener algún beneficio, porque vamos a quedar en acuerdo que el maestro estuviera allí de alguna manera significaba algún beneficio para ellos. Hoy el llamado de parte de Dios es que tú y yo tengamos el corazón de esa mujer. ¿Sabe una cosa? Yo soy hijo de pastor. Yo tuve un encuentro personal con Jesús a los 4 años y yo me lamentaba. ¿Sabe de qué me lamentaba? De cuando yo escuchaba a la gente dando testimonio. Porque mi testimonio no es tan, ¿sabe? No es tan explosivo. Yo veo gente con testimonios que cuando se paran al testimonio: oye, yo era malandro. Tú dices: oye, mira, y se saca la camisa y tiene 80 tiros y Dios me rescató de las drogas. Sí, muy bien. Y tú dices: wow, qué fino. Yo maté a 50 tipos, yo hice esto, yo hice aquello y Dios me rescató. Yo digo: wow, qué testimonio tan poderoso.
Y yo le reclamaba a Dios, ¿sabes? Yo decía, Dios, ¿tú por qué no me dejaste por lo menos, no sé, fumar droga, algo? Andar por ahí borracho, no sé, para yo decir, Dios me rescató del alcohol. Y yo era, claro, porque no es un buen testimonio. Oye, usted se imagina, qué poderoso. El pastor antes era borracho y Dios lo rescató. Bien. Pero no puedo decir eso. Y yo siempre he dicho que yo soy como una especie de fariseo arrepentido. Porque entendí que no es por mi justicia. Yo también necesito el Salvador. Yo no necesito ir y perderme en el mundo y dar 50 vueltas en el mundo y llegar vuelto nada para decir, oye, sí, ahora te voy a amar más porque me perdonaste más. No, yo sé que ya yo entiendo que Dios me perdonó, aunque yo no haya hecho nada en el mundo. Soy pecador por naturaleza. Y es el entendimiento, mi querido hermano, que yo quiero que tú tengas hoy, querido amigo. Tú eres pecador no porque hiciste algo, no. Porque eres pecador es que pecas. ¿Ves que es diferente? Es totalmente diferente. Por eso, ¿qué persona en esta mañana necesita acercarse a Jesús y decirle, Dios, Jesús, necesito tu perdón? ¿Quién? Yo estoy ahí porque yo quiero recibir la gracia del Señor. Yo quiero que cuando yo llegue a su reino, Él me diga, pasa adelante. Tus muchos pecados te son perdonados. Yo quiero escuchar eso de parte de Dios. Pero eso tiene que comenzar por el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Yo iba caminando y de repente entendí algo y cambio mi manera. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. No hay, queridos hermanos, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. En muchas comunidades de fe no se predica mucho así porque a la gente a veces no le gusta mucho eso. Pero yo te voy a decir una cosa. De parte de Dios, en Iglesia Adonai, Dios nos ha mandado a predicar el arrepentimiento, pero también el perdón de los pecados y la vida eterna con Cristo. Amén. ¿Cómo lo podemos saber? Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué fue lo que predicó Jesús? Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Vamos a ver qué era lo que predicaba Jesús. ¿No le interesaría saber qué era lo que predicaba Jesús? Para que no me crea a mí, créale a Jesús. ¿Qué decía Jesús? Lea conmigo. No, ¿qué dice? Diciendo, el tiempo. Vuélvalo a decir conmigo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús, pero ¿por qué no dijiste recíbeme en tu corazón? ¿Jesús dijo eso? No. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntete. Arrepentíos. Lucas 15:7. Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se... Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? A la oveja perdida. ¿Cierto? ¿Y de qué habla el pasaje? Dice, gozo en el cielo por un pecador que se ¿qué? Que se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando yo reconozco mi condición, porque así y solo así yo puedo tener acceso al reino de los cielos. Amén. Lucas 5:32. Lucas 5:32. Léalo conmigo. Lucas dice, no he venido a llamar a justos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Último, Hechos 3:19. Lo leemos juntos, dice, así que para que vengan de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren tener tiempos de refrigerio en la presencia del Señor? Hay una condición. Esa condición no es venir a la iglesia, esa condición no es cantar, esa condición no es nada de eso. ¿Cuál es la condición? Yo me arrepiento. Y hoy, queridos hermanos, para cerrar, Dios habla por medio de su palabra y abre la puerta. Yo prefiero ser como esa mujer que llegó a Jesús arrepentida. Y ese pasaje de Hechos 3:19 es la clave por la cual esa mujer recibió el perdón de sus pecados sin ni siquiera decir una palabra. Porque ella tenía un corazón arrepentido. Y ese corazón arrepentido le abrió el acceso a la salvación. Por eso Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Me escuchaste, fariseo? Los pecados de ella le son perdonados. ¿Me entendiste, fariseo? Y de hecho, él lo dijo por amor al fariseo. No para recriminarle, sino porque también ama al fariseo. Dios ama a todos. Y ahí entonces yo tengo que decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero el creer en Jesús, el primer paso de creer en Jesús es que yo creo que Él puede perdonarme. Pero si yo no sé de qué me va a perdonar y creo que soy justo, entonces no puedo recibir eso que Jesús me quiere dar. En esta mañana, finalmente te pregunto, ¿quién eres tú? ¿El fariseo o la mujer? Yo preferiré 1000 veces ser la mujer. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres venir a la iglesia y saber? ¿O quieres decir, Dios, reconozco que necesito el perdón? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar en eso en esta mañana.